Bienvenida al Gurú de la Radio. Este es un podcast que iniciamos ya hace bastante tiempo y trata de las personas que hacen radio, ¿no? Trata de... Tiene un poco de espiritualidad, porque sabemos que comúnmente nosotros conocemos al comunicador social, conocemos la manera en cómo él trabaja y a lo que se dedican las personas que somos de radio. Yo por lo menos me inicié en radio, mi esposa que es periodista también. Y sabemos que hay algo atrás de eso, hay una parte humana e inclusive espiritual. Entonces de eso trata el podcast, de ver cómo es la vida de las personas que nos dedicamos a la comunicación social y qué hay detrás de eso, la familia, la religión, la cultura, los hobbies, los pasatiempos, las anécdotas. Sí, por supuesto. De eso trata. Bueno, bienvenida gracias. a este podcast, El Gurú de la Radio. Aquí tenemos el honor de tenerla hoy a María Isabel Párraga, una locutora, periodista con trayectoria aquí en Venezuela, y estamos, orgullosos y emocionados de tenerla con Trayectoria nosotros. suena vieja, pero bueno, sí, era una experiencia. Experiencia. Bueno, y me encantaría conocer cómo usted inició en la radio. Mira, yo comencé muy joven, incluso antes de graduarme, yo comencé en el año, yo me gradué en el 87, yo debo haber arrancado en el año 85, en una emisora que se llamaba RQ910, era una emisora AM allá en Caracas, que era una emisora que hacía muy buena radio, tan buena radio hacía, que ellos incluso tenían un auditorio, porque ellos trataban de emular la radio de los 50, que era una radio con auditorio en vivo y era muy particular. La llamaban la radio que se ve porque además los estudios tenían un vitral y daba un centro comercial. Bueno, ahí comencé de pasante, luego de redactora, con un maestro de la radio, dos maestros de la radio, como era Jesús Romero Anselmi y Javier Pereira. Arrancamos una y yo de pasante. Estuvimos 2 años allí y después Jesús Romero me llevó a la Radio Capital FM. Con el surgimiento de las FM se creó la Radio Capital FM, la 104.5, y allí arrancamos. Y en paralelo yo era jefa de redacción, muy jovencita, recién graduada, tendría yo 24 años, ya me dieron esa responsabilidad de ser jefe de redacción de esa emisora. Y allí también nos dieron la oportunidad, muy jóvenes, Unai y yo, y también Mari Montes, que es una excelente periodista deportiva, y Eli Bravo, el mito quizás más grande de la radio de los 90, arrancamos juntos con un programa que se llamaba Adán, Eva y la Culebra. Éramos 3 chamos. ¡Qué nombre! Sí. Siempre decíamos que la culebra era Mari Montes, obviamente era Eva, porque la maluca era ella. Y Eli era Adán. Después Eli se salió del programa y entró Unai. Y era un programa bien chévere porque éramos 3 chamos de 24 años hablando de política pura y dura, pero con una ironía, un sarcasmo, una irreverencia tremenda. Y teníamos también un proyecto, tuvimos también un programa que se llamaba Enclave. Enclave era un programa que se transmitía en AM y en FM de crónicas periodísticas, crónicas muy sarcásticas, políticas, sociales, contra el gobierno de turno, que era Carlos Andrés Pérez. Ese programa se ganó el Premio Nacional de Periodismo, entregado por Carlos Andrés Pérez. Entonces era bien llamativo porque la libertad de expresión era un valor importantísimo. La misma persona que criticábamos con saña, a veces hasta con crueldad, era tan abierto, tan democrático, que nos entregó en las manos a 3 chamos, Premio Nacional de Periodismo, por un programa de radio que lo que hacía era criticarlo a él y a su grupo. Así arrancamos. Era la visión del político de la época, ¿no? Era la visión del político. Sí, que apreciaba la autocrítica y más viniendo de la juventud, o sea, era una visión del momento. Sí, era una visión bien particular, bien democrática, que a lo mejor en el momento no valorábamos, ¿no? Porque, eso era así, pues, o sea, eso ni se discutía, o sea, eso no era problema. El tema de la libertad de expresión no era un problema. Fue un problema antes, en el gobierno anterior, cuando yo comencé de reportera con Gemma Lucinchi, cuando era reportera de televisión, pero con Carlos Andrés Pérez eso nunca fue un problema. La libertad de expresión era total, y yo diría que hasta no excesiva, porque la libertad de expresión nunca es excesiva, pero realmente fue un hombre muy
muy responsable y muy respetuoso de las libertades públicas. Lo que quiere decir que ahorita retrocedimos un poquito, porque hay Poquito. cosas que están limitadas, bueno, para no decir mucho. Poquito, ¿no? Sí, hemos retrocedido, en ese tema hemos retrocedido un poco. Pero bueno, lo importante es seguir siempre haciendo periodismo, bien sea te dediques al periodismo, al entretenimiento o a los géneros híbridos, que son los que hay mayoría ahorita en la radio, que esta mezcla de programas donde tienes un poquito de información, donde tienes un poquito de opinión, donde tienes un poquito también de música, donde tienes mucho de variedades, pues bueno, allí seguimos. Sí, que las sociedades han cambiado, ¿no? O sea, en la época de los 90, 2000, yo me atrevería a decir que hasta el 2000 los formatos estaban estándar. Sí. Pero del 2000 para acá, con esto de las redes, Totalmente, son híbridos. a variar muchísimo, ¿no? Y bueno, la interacción. Sí. Que la interacción... Pero la interacción, ¿sabes que comenzó? Claro, todo el mundo tiene la idea de que la interacción comenzó en los 2000, a partir de las redes sociales. Pero en la radio la interacción siempre estuvo presente. Y en los 90 fue el gran momento de interacción de la radio, con la llamada radio participativa, la radio que inauguró la radio juvenil, la radio que se hacía en La Mega, que hacía Librado, que hacía Polo Troconi. Era una radio tremendamente participativa, la gente llamaba, la gente llamaba y pedía canciones, pero aquí la gente estaba en los juegos, la gente echaba sus cuentos, la gente de alguna manera, si había una suerte de conversaciones, pues entraba las personas también, y también entraba también los años 2000. Yo te diría que incluso hubo bastante participación en la radio periodística, en la radio periodística, la gente, o sea, yo me acuerdo de haber dado mucha posibilidad de llamadas al aire con la gente haciendo sus denuncias. De hecho, la emisora, la que cerraron, CNB fue una emisora que tenía tremenda participación de la gente. El programa Los Ciudadanos, que se transmitía por ahí, estuve en televisión en ese programa, era básicamente un programa de llamadas de la gente con denuncias. Entonces, la participación, si bien mucha gente tiene idea, bueno, con las redes sociales, no, ya la participación estaba arrancando hace algún tiempo en radio. Claro. Pero eso obviamente obliga a los medios también a evolucionar. Si la gente consume redes sociales. Es que ya la radio no es radio solamente. La radio ahorita es un híbrido muy, muy particular. La radio ahorita es esto que yo estoy haciendo ahorita aquí, que es un podcast. Es un podcast, pero estoy grabando video, porque tengo que acompañar su versión de video, porque si me quedo con el audio, a lo mejor, pues bueno, necesito. Para que el audio me funcione, tengo que venderlo por redes sociales, y venderlo no solamente como audio. Si le meto video, seguramente se va a vender mejor, porque incluso todo el tema de los algoritmos, todo el tema de la misma promoción de las redes sociales, el algoritmo te premia, en redes sociales te premia mucho más el video. Entonces, si tú tienes un podcast, tienes que hacer de alguna manera algo de video para que ese podcast de audio funcione. Y por eso también muchos de los podcasts son podcasts de audio y video. El podcast obviamente es un boom en Venezuela actualmente, porque con esto de la pandemia también las personas hemos comenzado a producir contenido, y obviamente la gente también consume contenido. Pero nosotros, por ejemplo, en el año 2016 estábamos ya en medio de esto de los podcasts, y era difícil que en la Venezuela de esa época consumieran podcasts, ¿no? Y nosotros, que somos de medios de comunicación, sí. Consumíamos podcasts de afuera, Estados Unidos, España, etcétera, y era muy difícil inclusive hablar de radio online, porque sí. No existían las radios online, ¿no? Sí. ¿Cómo ha tomado esto usted de la evolución, y cómo traslada, o sea, en este caso, como nos pasó a nosotros, la experiencia que teníamos en medios de comunicación ahora con los podcasts? ¿En qué momento usted decide y dice, mira, este es el futuro? Son como que cosas en paralelo. O sea, yo nunca dije, este es el futuro, sino que, bueno, es tendencia, y las tendencias de alguna manera, tendencias de comunicación, si no las sigues, si no evolucionas, te quedas un poquito atrás. Pero yo sigo haciendo radio. Mentira, yo estoy haciendo radio tradicional, pero no, mentira, mi programa de radio es un programa total. Yo digo, estoy haciendo radio tradicional y me quedé pendiente. No, mi programa de radio no es tradicional. De hecho, tan no tradicional es que nosotros tenemos, a través de un programa que se llama OBS,
yo monto videos en ese programa, entonces lo que tú estás escuchando en audio, lo estás escuchando, o sea, es un show de radio, pero es un show también digital. Entonces, mentira, no estoy haciendo radio tradicional, pero sí se sigue haciendo radio tradicional, pero, a ver, yo no te diría que una cosa va a matar a la otra. Cuando surgió el cine, dijeron que la gente no iba a leer más periódicos, la gente siguió leyendo periódicos. Cuando surgió la radio, dijeron que iba a matar el cine, la gente veía cine y escuchaba radio. Cuando surgió la televisión, dijeron que ahora sí se murió la radio, y la radio no murió, se reinventó. Lo que estamos en un proceso de cómo los medios auditivos se están reinventando. Y el podcast es una reinvención de un medio auditivo para descargar. Justamente, lo mismo pasó cuando hubo el cambio de amplitud modulada a frecuencia modulada. Hubo muchos retractores y tal. Pero fíjate que aquí en Venezuela las AM realmente son un formato que está muy mal económicamente, porque además no ha habido reinversión en AM. Pero para que una emisora AM te suene bien requiere mucha inversión, porque los transmisores son más caros, porque la parte técnica es mucho más cara que las FM. Entonces aquí las AM suenan muy mal y muchas AM pues bueno, están muriendo. Pues. Es difícil la situación de las AM. Sin embargo, en otros países la AM está vivita y coleando porque logra buenos estándares de sonido, y entonces ha quedado para deportes, para noticias, ha quedado para otro tipo o tienes AM con un sonido de tremenda calidad y funciona. E incluso hay formatos en Estados Unidos que son de radio pública, que son netamente AM. Aquí en Venezuela no. Entonces, aquí en Venezuela las AM sí hay un problema allí, pero las FM no sé cuánto van a durar. Yo creo que todavía les queda un buen tiempo a las FM. Hay países como Noruega que ya están apagando sus FM. ¿Y por qué están apagando sus FM? Ni siquiera porque se van a digital, sino se van a satelital, que es otro formato que tampoco ha llegado aquí. Entonces, bueno, hay muchos formatos todavía que descubrir. Sí, seguimos evolucionando. Sí, señor. Sí, bueno, yo pienso que los medios evolucionan y los profesionales también, pero hay oyentes que no quieren evolucionar, se quedan en las radios. Por ejemplo, nosotros aquí, mira, que hacemos un podcast y la gente, ay, ¿qué es un podcast? Ni siquiera sabe. Entonces, cuando yo me inscribí en el curso que usted estaba dando con el IPIS, y yo veía tanta gente buena que aprenden y que tienen talento, y yo decía, oye, yo no estoy sola en este mundo, no estoy sola en Venezuela, no soy la única venezolana escuchando podcast ni haciendo podcast. Claro, pero déjame decirte que no eres la única, pero tampoco es que somos muchos. El podcast en Venezuela, así como en otros países, ahí el formato podcast es ampliamente difundido. En Venezuela sigue siendo muy de nicho. Quienes escuchan podcast, los fiebrugos como nosotros, los chamos que escuchan y ven sobre todo video podcast, y bueno, tienes allí tienes la escuela de nada, tienes entregrados, pero son formatos, son formatos híbridos. Pero el público general no escucha mucho podcast, no escucha todavía. En Venezuela le toca un larguísimo trecho por recorrer con el tema del podcast. Incluso con las voces. Una vez nos pasó que nos pidieron una locución, una promoción, y entonces lo hicimos. Y la persona sí me gustó, pero el chico no tiene voz de locutor. Y uno, ¿y cómo es la voz de un locutor, según tú? En las regiones hay una forma de locutear muy particular. Entonces, cuando alguien, seguramente tú tienes otro tono distinto, esa cosa como muy elocuente, muy vibrante, muy expresiva, te dicen que no tiene voz de locutor, pero resulta que no hay una voz de locutor. En el mundo no hay una voz de locutor. Ya no hay una voz de locutor. El mundo, las voces de la radio, como yo les comentaba, son voces totalmente normales. Mientras la radio más se parezca a la gente, mejor. Pero bueno, en las regiones de Venezuela todavía falta también muchísimo tramo por recorrer. Sí, hay su debate. Sí. El otro día también conversamos acerca del acento neutro. Uh-huh. En el caso del venezolano, el acento neutro es totalmente diferente al acento neutro de México. Sí. Y eso ha sido un tema de debate por mucha... Cada país te dice que ellos son los acentos neutros. Sí.
Cada país te dice, los mexicanos, pues nosotros tenemos acento neutro. Te vas a España y ¡ala! Nosotros somos los neutros. Los venezolanos decimos que tenemos acento neutro, pero mira, que te imite un latinoamericano al venezolano y te das cuenta que nosotros tampoco tenemos un acento neutro. Es verdad. El acento neutro terminó siendo una cosa muy mayamera, que es una mezcla entre cubano, colombiano, venezolano, mexicano, que es una cosa que, bueno, nada más se habla en Miami así realmente. El resto, bueno, hablamos como hablamos, pues. ¿Le ha sucedido alguna anécdota que recuerde bastante en la cabina de radio? Wow, tantas. Se podría hablar de las coberturas. Quizás lo más emocionante que me ha pasado en cabinas de radio son coberturas de hechos históricos. Caída de las Torres Gemelas en vivo, situación del 11 de abril en vivo, situación del paro en vivo, situación de Vargas en vivo, todo eso en cabina. Y bueno, quedarme a dormir en emisoras durante varios días, porque hacíamos transmisiones continuas, los operativos. La vida pasa en una cabina de radio, y cuando la vida te pasa en una cabina de radio, créeme que es apasionante, porque te pasa la historia a través de unos micrófonos. Tienes que contar la historia, y eso es lo más apasionante que hay. Claro, y cuando hay elecciones también. Wow, los operativos de elecciones son chéveres, sí, emocionantes y complicados, muy complicados. Ahí se amanece. Sí, muy complicado. Ay, no, bueno, a mí me pasó que cuando estaba empezando en la universidad, haciendo pasantías, se fue la luz. Entonces yo dije, bueno, me quedo sin hablar. Y el operador me hacía señas. Y yo, bueno, estaba al aire. Y yo, pero ¿cómo estoy al aire si yo no veo nada? Planta. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Y tenías planta. Me quedé callada por unos segundos, pero yo lo vi eterno. Sí. Bueno, eso sin contar compañeros que de repente no se dan cuenta que estaban ponchados y te decían palabrotas. Sí. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, el micrófono arriba, sí. Yo tengo como norma, y eso es ya una cosa como loca, es un toque, casi que es un toque, y yo entro en una cabina, yo suelo decir, como dicen los españoles, muchos tacos. Yo no soy una persona de hablar muy intelectual, pero cuando estoy al aire, o sea, automáticamente en una cabina de radio yo no digo ni una grosería porque me ha pasado. Ya tengo ese toque, no, me convierto, me transformo. Sí, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Sí. Muchachos, me están esperando. Bueno, para finalizar nos gustaría 2 preguntas. ¿Qué equipos tiene de preferencia? Obviamente si hay algunos acá, me gustaría que compartiera con nosotros mis tipos de micrófono, grabadora, cuáles son sus preferidos. Y para finalizar, ¿cuál es su mantra? ¿Qué mantra es el que utiliza Marisabel siempre en su vida? Bueno, vamos a comentarte lo de los equipos, que creo que es lo más fácil. Me encanta mi grabadora Tascam y mi micrófono o Behringer, este es Behringer, este es el Behringer. Creo que Behringer además es una marca que es muy accesible, no es tan cara como puede ser un micrófono Bosch o un micrófono de alta factura, y cumple tus requerimientos. También se está rompiendo de manera maravillosa. Esta marca me gusta mucho. Tengo 2 consolas Behringer, una de 4 entradas, que es la que tengo para el estudio en la casa, y una de 2 entradas de micrófono y otras 3 entradas, que es chiquita, que es la que traigo para estas coberturas, que también me gusta mucho. Otra cosa que descubrí que me encanta ahorita cuando trabajo video es unos micrófonos los Boya. Me encanta porque tienes la posibilidad de tener 2 micrófonos, pero esos son alámbricos. Estos son inalámbricos, lo conectas al smartphone, sí. Cuestan $25, yo no podía creer. El otro día hice una entrevista, no podía creer, $25, lo conectas en el teléfono y se lo pones, son 2 balitas, además vienen de 2, una balita para ti, otra para el entrevistado, y funciona de maravilla, tanto para audio como para video. Esos son mis guías ahorita tecnológicos que bueno, son para mí importantísimos. Y para edición, prefiero siempre editar en Audition, y prefiero editar con Mac. Cuando es video, Mac. ¿Con Final Cut? No, ojalá supiera Final Cut. No, Premiere hay un programa que me encanta porque es muy sencillito, que se llama InVideo, que es un programita, además tiene
como biblioteca de tanto de música, como de efectos, como de fotos, como de videos. Se los recomiendo, en vídeo. ¿No? Y transiciones y loop de video. Loop de videos largos. Pones crisis climática y te aparece una cantidad de videos gratuitos de crisis climática. ¿Y su mantra de vida? Mi mantra de vida. Si no fuera tan pavoso y algún banquero lo dijo una vez y no lo hizo, yo te diría que aquí estamos y aquí seguimos. Eso la mantiene. Sí. Aquí estamos y aquí seguimos. Excelente, Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por compartir con nosotros en el Gurú de la Radio. Y bueno, seguiremos en comunicación porque Claro somos que comunicadores sí. sociales. Claro que sí, Gracias por su muchachos. tiempo. Los felicito a ustedes por esta iniciativa y por ser tan apasionados del contenido sonoro como que les habla. Así es. Gracias. Igual. Gracias. Gracias. Gracias.